Un saludo muy especial para todos. Estamos en el canal de YouTube Minería Mundial y en esta ocasión me encuentro con el prestigioso ingeniero René Ayala, con el cual estaremos hablando sobre la minería en Ecuador, que es un tema que él conoce perfectamente. Y también estaremos hablando de, digamos, de la minería a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, como es el nombre de este canal de YouTube. Un saludo muy especial, René. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, estimado Dani, por invitarme a tu canal de Minería Mundial. Creo que es un espacio que nos permite conocer no solamente la parte local, sino la relación entre varios países, ¿no? Como ya lo has hecho con México, con Perú, ahora con Ecuador, y me siento muy contento de poder compartir un poco la experiencia ecuatoriana. Con René coincidimos en Expominas en julio, ese importante evento que se realiza anualmente en Quito, Ecuador, y que seguramente coincidiremos nuevamente en mayo. Esta vez se adelantó un poquito la fecha para el 2026. Allí tuvimos la oportunidad de coincidir con el doctor Rómulo Mucho, con Eduardo Flores Zelaya, y bueno, un panel bastante interesante y de verdad que para mí fue muy satisfactorio conocer a René, su perfil, la forma en que se expresa y todo el dominio que tiene del tema de la minería. Es un ingeniero en minas muy prestigioso a nivel latinoamericano y a nivel mundial. René, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, danos como un resumen, me gustaría que seas tú mismo sobre tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy ingeniero en minas, ya tengo más de 25 años de experiencia, tengo un diplomado en alta gerencia, tengo 3 maestrías también en gestión de riesgos, en planificación estratégica y también en lo que es gerencia en sectores estratégicos, ¿no? Creo que también soy académico, tanto de pregrado y de posgrado en algunas universidades acá en el Ecuador. Hemos ayudado a crear las maestrías, especialmente las de gerencias de operaciones. Creemos que es muy importante fortalecer al talento humano para que los técnicos aprendan la gestión administrativa y ocupen también las gerencias de las empresas y también de los puestos de cargos públicos a nivel gerencial. Bueno, también he escrito un libro, también lo terminé de escribir justamente en este agosto, Gestión de riesgos e incertidumbres, aplicado a todo lo que es la valoración económica en un estado de prefactibilidad, factibilidad. Entonces creo que eso ha sido lo más importante que he hecho este año de construir un libro, escribirlo. Y pues desde hace 15 años, desde el 2015 que me gradué mi maestría de gerencia de empresas con énfasis en el sector energético minero, quería escribir un libro, pero al final y al cabo, después de 10 años, cumplí ese sueño para dejar un legado, no solamente aquí al Ecuador, sino a todo el mundo, ¿no? Que estudie todo lo que es la parte económico vinculado a la gestión de riesgos. Sí, René, la minería en Ecuador podríamos decir, yo lo veo desde afuera, desde acá, desde Colombia, que está en pleno auge, ¿no? Que hay una intención y hay un deseo de que se dé un desarrollo minero bastante grande en ese país. ¿Cómo ves tú el contexto de lo que se está dando actualmente en el Ecuador? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, acá el Ecuador tiene algo, creo que es lo más que atrae, es la falta de exploración o la búsqueda de los yacimientos. Yo creo que ese es el factor más importante porque ya en el resto de otros países ya está explorado y ya está descubierto. Acá en el Ecuador apenas el 10% ha sido explorado del territorio de Ecuador. Esto creo que es lo que más les hace a las empresas exploradoras ingresar acá al Ecuador. Hay proyectos también un poco más avanzados que ya están en la factibilidad, ya en la parte final, como ya está el proyecto Cangrejos, ¿cierto? También el proyecto Yurimagua y también se avecina el proyecto Guariza, que son
yacimientos de clase mundial bastante grande que estarían compitiendo con otros países, ¿no? Entonces, en este sentido, también creo que en lo que es pequeña minería, también están trabajando mucho, ¿no? A través de las cámaras de pequeña minería, también para fortalecer ese sector, ¿no? Creo que es muy importante también, también la infraestructura que dispone el Ecuador, ¿no? Entonces, por decirles un ejemplo, comparado a otros países, nuestros depósitos quedan a 45 minutos, por decirles el proyecto de acá de La Plata, de acá de Quito, está a 2 horas. De Ibarra al proyecto Cascabel está a unos 45 minutos. Entonces yo creo que esas facilidades de infraestructura y de cercanía también abaratan costos y eso también los hace muy competitivos. Creo que también lo más importante son sus leyes, ¿no? También son depósitos que tienen su ley que favorece al inversionista para que tener ventaja con respecto a otros yacimientos, ¿no? Yo creo que esas son las oportunidades y ventajas que podríamos tener. Sí, tú mencionaste varios proyectos y hablaste también del tema de la exploración en el Ecuador, ¿no? Que es algo que nosotros también estamos viviendo actualmente en Colombia, tratar de desarrollar muchos más proyectos de exploración que permitan que se dé, por supuesto, el tema de la minería, el tema de la explotación como tal. ¿Cuáles son, René, los minerales más estratégicos en estos momentos en el Ecuador? ¿A qué le están apostando? Y las condiciones geológicas, ¿hacia qué camino están conduciendo? ¿Hacia qué tipo de minerales? Sí, correcto, ¿no? Permíteme un poco hacer una pequeña reflexión. La exploración es lo más importante porque nosotros acá como país ya están 20 años, ya tenemos 2 minas. Se ha venido explorando, ya tenemos descubierto lo que son Guarinza, Yurimagua y estos proyectos, pero al fin eso corresponde más o menos a un 10% del territorio explorado. Ahora, si nosotros no continuamos explorando, ya sabemos que tardan de 10 a 15 años, 20 años en descubrir un yacimiento, valorarlo económicamente rentable. ¿Qué pasa si no se explora en este momento? Es decir, si se paraliza la exploración, simplemente pasará el tiempo y cuando tengamos la oportunidad de vuelta a explorar, hemos perdido muchos años de exploración. Entonces, esto es importante que tenerlo en consideración. Con respecto a la pregunta, nosotros acá específicamente las empresas están con cobre y oro, especialmente en estos dos minerales principales, y lo que se está dando mucho tenemos los yacimientos en gran minería, los pórfidos, ¿no? Tipo pórfido, ¿no? Entonces, esto es lo que estos últimos descubrimientos, pues son tipo pórfido hidrotermales, que nos permiten, pues, tener estas grandes cantidades que se conviertan en lo que es en una gran minería, ¿no? Que buscan las empresas, ¿no? Con muchas reservas, con una vida útil de una mina por lo menos de 30 años, y de ahí, pues, por decir, el proyecto Guarinza, ahorita, hoy por hoy, está considerado para una mina de 50 con lo que tienen hoy descubierto que están realizando ya el estudio de factibilidad. Entonces, esos son los dos minerales con sus minerales secundarios, como es la plata, plomo, Muy bien. mole. Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Ahí me surge otra pregunta. Por supuesto que se necesita la exploración. ¿Qué papel está jugando actualmente el gobierno ecuatoriano en cuanto al impulso de la minería? Y también eso vamos a asociarlo, lo asocio en esta pregunta con el tema de la normatividad minera y ambiental que hay en el Ecuador. ¿Tú creerías que todo lo que es esa estructura política de normatividad y el papel que juega el gobierno está impulsando la minería y que eso va a permitir que en los próximos años el Ecuador alcance un posicionamiento en aras de ser, yo sé que es el deseo, creería, me atrevo a decir que el deseo tuyo, pero sé que es el deseo de muchos ecuatorianos de que en algún momento Perú pueda ser un país minero?
Bueno, es muy importante esto porque la parte política es lo más primordial. O sea, si no hay esa voluntad política de cualquier gobierno que esté de turno, simplemente, si no lo hay, no hay minería, ¿no? Como pasa en todos los países, todo depende, la ideología, todo eso. Pero si hay esa voluntad política, se desarrollan los proyectos. Por decirte un caso, acá se estableció una tasa minera, esto también es importante, donde mata a la exploración, porque se tiene que pagar por hectárea minera un rubro y en función de manera para lo que es mediana y gran minería de manera semestral. Entonces, esta tasa se incrementó sin un análisis muy técnico, de pronto de lluvia de ideas, pero una manera de establecer del cálculo, de lograr captar como es inversión para el Estado, para fortalecer, no se lo ha hecho. Entonces, por decirte, cuando no se hace bien estas cosas, pues ya viene la defensa legal, ¿no? Por decirte, hay algunos actos administrativos ya en la Corte Constitucional que se declara inconstitucional y estamos en este dilema. Entonces, yo creo que eso también, si no hay una socialización entre los usuarios, que en este caso son las empresas mineras, simplemente se convierte en un conflicto. Y hoy eso ha retrasado la preocupación, la parte de los inversionistas también como que se ponen un poco a la expectativa, a ver qué va a pasar ya que tienen que pagar este año nuevamente. Entonces creo que eso también influye mucho, ¿no? Entonces, las empresas, como todo empresario y la minería, siempre quiere contribuir con un Estado. Y acá se quiere, pero de una manera equitativa, ¿no? O sea, que corresponda a esa inversión que lo hacen, ¿no? No algo disparado, salido de los sueños, de decir yo quiero captar y quiero ingresar tantos millones al Estado ecuatoriano, pero sin hacer un análisis técnico, económico, financiero de lo que significa esta inversión. La otra parte, también creo que nosotros ya en tantos foros necesitamos una política estatal y la tenemos, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que ya se tiene desde una política minera del 2019 al 2030 y un plan de desarrollo minero también del 2020 al 2030. Pero también aquí lo que te decía, la voluntad política, ¿no? Entonces, si lo hizo ese gobierno, yo, para mí no es eso, ¿no? A pesar que está aprobada hasta el 2030, pero simplemente el gobierno de turno arma su estrategia y deja a un lado y no le da la importancia que le ha costado mucho dinero pues al Estado ecuatoriano crear una política minera, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que nos pasa, que se debe ir corrigiendo conjuntamente a través de los gremios, de la academia, de las empresas mismas, o sea, de todos los actores, de los proveedores, para llegar a un consenso que nos permita que esa política primero sea aceptada por cada gobierno, esta política estatal, ¿no? Que es a mediano y largo plazo. Y luego también la voluntad política de cada gobierno de turno, o sea, es decir, acogerse a eso. Entonces yo creo que ahí lograría funcionar para tener una política. Otro punto también que es bastante eh, complejo es la rotación de los funcionarios públicos. Por decirles recién, nos quedamos vueltas sin viceministro de Minas. Entonces creo que eso también ayuda, o sea, cuando no hay una continuidad, retrocedemos hasta que vuelta el nuevo funcionario se vuelva a empapar de las cosas, sale y así se transforma en un círculo no deseado, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo y creo que ese también es otro factor de seleccionar bien el gobierno a sus autoridades que representen, en este caso, al viceministerio de Minas. Entonces, La también es otro. sensación, René, que tengo con esta entrevista inicialmente es que hay problemas como estructurales, ¿no? En la minería del Ecuador. Es un poco, Correcto. Entonces, es una cada, situación que cada, enfrentan o sea, otros y no países.
No incluso de solamente, Latinoamérica, porque tú puedes ver el modelo chileno que podríamos decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el modelo más exitoso que hay de minería en Latinoamérica y que independientemente de que haya un gobierno de derecha, de centro, de izquierda, la minería sigue desarrollándose, sigue aportándole un porcentaje importante al Producto Interno Bruto, hay desarrollo tecnológico. Y yo coincido con lo que tú dices, ¿no? O sea, independientemente del gobierno que esté, hay que entender la importancia que tiene la minería para los proyectos sociales que quiere cualquier presidente. Entonces, considero yo que esa inestabilidad de la cual tú hablas es un tema realmente lamentable y que no es solo Ecuador, ¿no? Que no están solos en ese tema de que hay muchos países que también vivimos un poco eso, ¿no? Que no hay como un consenso alrededor de la minería que permita el desarrollo. Entonces, sí, si quieres, haces una reflexión al respecto, no sé. sí, que creo que, estimado Dani, el conocer esta problemática nos crea las oportunidades para, como profesionales, impulsar estas políticas, ¿no? O sea, la conocemos la problemática, la estamos trabajando y llegar a ese objetivo de decir, ok, ¿no? Miren, que entienda la autoridad del gobierno de turno cómo funciona la minería. Acá es un poco el desconocimiento al sector. Acuérdense que nosotros acá en Gran Minería tenemos dos minas, una a cielo abierto y una subterránea, a partir del 2019 y a finales del 2019. Entonces es una industria nueva acá, lo que es gran minería, pero yo creo que si bien estamos con esa preocupación, pero hay que poner cartas en el asunto, avanzar y crear oportunidades. Entonces, como dicen, de las debilidades, de los problemas, nacen muchas oportunidades. Entonces yo creo que como profesionales que somos, como académicos, con toda esa interacción, queremos que la minería funcione con una política estatal a largo plazo. Y para eso también hay herramientas, por decirte que hay el Consejo Consultivo Público-Privado de Minería que está ahí, tiene que activarse nuevamente estas, donde están todos los expertos y todos los sectores que integran este comité, ¿no? Yo creo que esa es una de las valiosas herramientas que puede estar, porque ese consejo consultivo está establecido por un acuerdo, por un decreto ejecutivo del 2022. Entonces, creo que eso también hay que irlo desarrollando, buscando las oportunidades. También, claro, vemos todos estos problemas, pero no nos vamos a quedar cruzados los brazos porque el conocimiento existe. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, estimado Dani? Simplemente ver la parte técnica, que sería un 50%, 50% la voluntad política, y donde está el desafío es unir esos dos criterios para tener una política, ¿no? Eso un poco quería comentarte. Sí, sí. Hay algo que me gustó mucho en Ecuador, es que cuando estuve en Quito, en Expominas, vi muchísimos organismos, incluso a las comunidades, académicos, en pro de esta actividad, ¿no? O sea, hay una voluntad, e incluso creo que Expominas, ese evento tan interesante que se realiza anualmente, que tiene ya muchísimas ediciones, es como parte de eso, ¿no? De ese impulso y de ese motor que precisamente registra ese deseo, porque indiscutiblemente que Ecuador es un país que tiene muchísimo potencial geológico, viene de todo ese cinturón, mira que tú me hablas de cobre, de oro, que es lo mismo que hay en Perú y lo mismo que hay en Chile, ¿no? Todo es cobre, 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 acá en Colombia también es la misma cordillera de los Andes. Y seguramente, obviamente que eso tiene un enlace geológico desde un contexto científico. ¿Cómo ves tú que conoces prácticamente todas las regiones del Ecuador, la posición de la comunidad, la posición de la sociedad ecuatoriana en términos generales? ¿Tú crees que la comunidad y la sociedad está en favor de la minería, que ellos entienden esa importancia o que tienen cierto nivel de resistencia a raíz de la desinformación? Bueno, ahí podríamos decir que unos proyectos tienen
mucha aceptabilidad de las comunidades, por decirte, una comunidad del proyecto Guarín, sino una comunidad ancestral. Ellos apoyan las dos comunidades que quedan, Llave y Warren, por un gran trabajo que se ha hecho, ¿no? Con la comunidad. Creo que eso también, el proyecto Cangrejos también tiene una aceptabilidad de las comunidades. En Codelco también hay una aceptabilidad, pero también hay un rechazo. Ahí está de cómo es como intermedio, y donde sí hemos tenido bastantes inconvenientes en el proyecto Loma Larga, ¿no? Donde específicamente hay que entender lo que las comunidades de influencia directa por los beneficios, por el aporte, que esa empresa ya está como 25 años ahí desde que entró, tiene un buen manejo, pero con otros cuando se intercala la política como plataforma de utilizarle como carne de cañón, le digo, a la minería, simplemente pues hay toda esa desinformación. O sea, imagínate, eslogan como que viene de Perú, ¿no? O sea, es la misma metodología estos grupos, porque dicen agua sí, oro no, agua vida, oro muerte. Entonces, imagínense, son mensajes tan profundos que todo el mundo queda como en shock. Creo que también se ha utilizado mucho, ¿no es cierto?, que está pasando en Perú, que está pasando en Colombia y está pasando acá en el Ecuador, que ocupan toda esta información de esta minería ilegal que destruye toda la parte ambiental, que realmente es algo ilegal, y a lo que hablamos de ilegal es un delito, ¿no es cierto? Entonces, esas imágenes de tanto daño ambiental, de afectación al recurso hídrico, a la vegetación, esas imágenes las muestra, ¿sí? Entonces, eso todo el mundo dice, oye, pero la minería es súper destructiva, súper dañina, ¿no? Pero es una desinformación que ellos utilizan como herramienta, ¿no? Y aquí hay un manual que lo siguen no solamente aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Es el manual de Zorrilla de todos los antimineros, que es una estrategia, es una planificación que le aplican hasta llegar. Entonces, por decirte acá en el Ecuador, todos los proyectos siguen avanzando, sacan su licencia y ahí es donde les ponen un amparo administrativo a las empresas, ¿no? Indicando que va a contaminar y todo eso, y ahí pues ya entra una parte legal, ¿no? Ya en las cortes, y realmente es bastante triste. Entonces yo creo que donde mayor resistencia de esta información ha sido el proyecto Loma Larga. Imagínate, ahí todo afecta, ¿no? Porque ya no se le levanta solamente una comunidad, se levanta una ciudad, Cuenca, que es la tercera ciudad más importante, con una manifestación increíble, ¿no? Indicando que la minería es destructiva y que va a contaminar. ¿Y qué es lo triste de esto? Como reflexión, estimado Dani, que ellos ya tenían aprobado su licencia ambiental. O sea, ellos, si hubiese seguido el camino regular, si no hubiera habido todo esto, ellos ya en diciembre ingresaban a horas tempranas. Entonces, imagínate, todo el mundo ya estaban capacitando al personal local, 400 personas que las estaban capacitando en distintas áreas que necesita la minería, en la soldadura, albañilería, todo esto, un programa muy bonito realmente, ¿no? La empresa Dundee Press Metal, pues con un programa muy bonito de formación, les pagaban para que estudien. ¿Y qué es lo importante de eso? Que enlazaban al CECAB, ¿no? Al Centro de Capacitación, que es del Ecuador, y con ellos pues iban haciendo todo este programa. Pero lamentablemente, pues cuando hay una para, como sabemos decir, no hacen ni dejan hacer los antimineros, ¿no? Entonces, todas esas oportunidades de 400 personas que estaban capacitándose terminaron, pero viene aquí el dilema, ¿dónde la aplico? Si yo me estaba preparando para ese proyecto. Entonces, creo que eso también son momentos de reflexión. Entonces, cuando ingresa la parte política a coger la minería como una plataforma para obtener más votos, les ha dado muchos resultados. Pero como en todo, ¿no? Hay que ver por qué está pasando eso. Entonces,
ya hace unos 7 años se ha venido trabajando mucho en la información, y ya la mayoría de gente ya conoce, porque, por decirte, hace unos 8 años atrás, hablar de minería ya era como algo que usted era un delincuente, ¿no? Aléjese, ¿no? Pero el trabajo de los gremios, de las cámaras, de las universidades, de las mismas empresas, han venido haciendo un gran trabajo en territorio, que por eso ya se tiene aceptación en algunas comunidades, a excepción de este proyecto Loma Larga, que se fue pues totalmente, le retiraron la licencia. Y también, pero también hay que tener en cuenta, Dani, como una reflexión, tenemos que mirar hacia afuera. ¿Qué pasó con Perú, tía María? 16 años parado. Mira, a los 16 años parados, recién en septiembre les dieron luz verde para que comiencen obras tempranas. Entonces, así es la minería, hay que conocerla, que si hoy no se puede con un gobierno que está en contra de la minería, o por una autoridad local, en este caso un GAD provincial o un GAD municipal, pero al fin y al cabo esa persona dura 4 años. De pronto viene otra persona con otra visión, quiere generar trabajo, quiere generar oportunidades para su gente que no migre. De pronto él dice, ok, esto está súper bien, ¿no? Y claro, como todo está, ya las empresas tienen unos buenos planes de manejo ambiental para cumplir la regulación nacional e internacional. Acá en Ecuador la regulación ambiental es bastante fuerte, creo que es una de las más fuertes de todos los países. Pero además tienen que las empresas internacionales también cumplir los estándares internacionales. Entonces yo creo que en esa parte hay oportunidades, y reflexionando con todo esto, o sea, donde hay un yacimiento, se va a explotar. O sea, no se va a quedar, pasar años, cambian las personas. Al fin y al cabo, las autoridades son temporales. Pero al fin y al cabo, como vuelvo y repito, en esta parte tiene que haber ese trabajo muy cercano para que conozca la minería la autoridad, ver los beneficios, también los contra, ¿no? que tiene, como toda actividad, ¿no? O sea, nada es perfecto, ¿no? O sea, siempre pues, algo se tiene que sacrificar, se puede decir, ¿no? Sí, René, yo estoy de acuerdo contigo y de verdad que te felicito por tu discurso y es un placer escucharte, te lo digo con toda sinceridad. Sin embargo, te digo que es preocupante, ¿no? Ese tema de tener un gobierno que esté a favor de la minería y después en 4 años o en 5 años, como ocurre en algunos países de Latinoamérica, un gobierno en contra, a favor. O sea, esos cambios permanentes no hacen que la minería sea atractiva para la inversión extranjera, por ejemplo, y el desarrollo de grandes proyectos que pueden generar un desarrollo social, económico para el país. Entonces, ese dilema de que sí, de que no, o sea, hay una política y de pronto no se respeta, creo que le ha hecho mucho daño a la minería en Latinoamérica y es algo que debe cambiar, ¿no? O sea, nosotros como académicos, tú como académico y yo también como profesor, nosotros impulsamos el desarrollo de la minería en términos de sostenibilidad ambiental, en términos de acompañamiento con las comunidades, o sea, de que todos caminemos en el mismo sentido, pero sin duda tenemos unos minerales en Colombia, en Ecuador, en Argentina ahorita está también en pleno auge, por supuesto siempre en Chile, Brasil, Bolivia, Perú, y esos minerales hay que aprovecharlos, ese potencial que tenemos ahorita, tú hablabas del cobre y del oro, y mira tú que son los dos minerales que ahorita podríamos decir que tienen mayor relevancia a nivel mundial o que tienen un precio elevado, que eso permite también que haya un ingreso mayor para el Estado, ¿no? Entonces, es un tema que genera muchísima preocupación y por supuesto lo hemos hablado en muchos eventos internacionales, lo hablamos en el ISPOMINAS y eso es algo que tiene que cambiar de alguna manera en algún momento. Tú mencionaste ahorita las universidades y era un tema, te me adelantaste un poquito una pregunta que yo te quería hacer porque yo sé que tú dominas muy bien ese tema
de la formación de ingenieros en minas en el Ecuador y de la formación de profesionales y técnicos digamos, de ese personal que va a requerir, sea hoy, mañana o en 5 o 10 años, el Ecuador, porque eso es inatajable, el desarrollo de la minería con tanto potencial geológico. ¿Cómo ves tú el papel que están desarrollando las universidades en el Ecuador con relación a la formación de ingenieros en minas y en términos generales de profesionales para el sector minero específicamente? Bueno, mira, acá desde el 2015, que se creó por primera vez el Ministerio de Minas, se vino impulsando todo esto, porque había todos los, como 5 proyectos que ya debían salir y se vino creando. Entonces, al principio habían 3 universidades que tenían las carreras de geología y minas. Hoy tenemos 10 universidades que tienen las carreras de geología y minas. Entonces, mira cómo se crearon maestrías también. Hay maestrías también en lo que es planificación estratégica para los profesionales, gestión, gerenciamiento de operaciones mineras. Entonces, creo que se ha venido preparando las universidades y en ese entonces, pues el gobierno comenzó pues a hacer una publicidad y imagínate, generalmente las escuelas de minas teníamos más o menos, por decirte, unas 70 personas, 70 estudiantes, y llegaron hasta 400. Entonces, mira, ¿no? Cómo fue esa parte hasta el 2019, pero en el 2019 pues ya vino una política de no desarrollar los proyectos, ¿no? Porque nosotros logramos desarrollar 2 proyectos, 2 minas, pero desde el 2019 acá hemos logrado en este año desarrollar una de que es de mediana minería, el proyecto El Domo, y no se ha desarrollado los otros proyectos. Entonces también ha habido una parte se podría decir, de pérdida de entusiasmo, de oportunidad de algunas personas y ha comenzado un poco también a bajar el número de personitas, ¿no? En la parte profesional también, por decirte, nosotros creo que descubrimos un punto débil que no teníamos metalurgistas. O sea, acá Perú sí tiene metalurgistas y casi todos los que trabajan acá en metalurgia son ingenieros peruanos. Entonces, eso lo permite la ley, ¿no? O sea, en déficit de una profesión, pues se tiene que traer de afuera, ¿no? Entonces, eso casi la mayoría ha permitido. Entonces, con todo eso se ha formado ya, y hay algunas, creo que están ya en las terceras promociones de que salen ingenieros metalurgistas, o sea, su maestría, ¿no? Se especializan los ingenieros químicos, los ingenieros de minas, pero mira, también es otro factor importante que es esta parte de la metalurgia, ¿no? Creo que las universidades también se han estado preparando muchísimo, por decirte, acá en la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, ellos han acreditado sus carreras, ¿no? Ante ABED, que este es organismo americano, y también con la Eurasia de la Comunidad Europea. Entonces, creo que son 2 certificaciones de las carreras de Geología, Minas, Petróleo, Ingeniería Civil y específicamente en el ABED. Las otras universidades también han comenzado a implementar estos programas de intercambio internacional. Entonces, creo que hay becas, se van a España, se preparan ya en otras materias en hidrología minera, en seguridad minera, en la parte ambiental. Entonces, creo que sí ha habido un desarrollo. Pero yo me encuentro con un punto que también, como lo hay de los países que tienen experiencia, Perú y Chile, ¿no? Nuestros referentes. Por decirte, nosotros tenemos en nuestra política minera el eje de desarrollo e investigación, pero no tiene ese porcentaje que dan de las regalías mineras para las universidades, por decirte, ¿no? Como lo tiene Perú y Chile, ¿no? Por eso, entonces, eso crea oportunidades, crea investigación, desarrollo y crea ese nexo con las empresas, porque claro, o sea, tú pagas las regalías, pero le dices, tú ayúdame en estas investigaciones y me ayudas con esas investigaciones y también te financio esas investigaciones. Eso no lo hay acá en el Ecuador. Entonces, eso también lo hemos planteado, ¿sí? Para que
un porcentaje de esas regalías vaya a las universidades para la parte de investigación y se logre integrar. Yo creo que ese es un punto súper importante porque al fin y al cabo, como tú sabes, Dani, si no hay investigación, no hay innovación y seguimos repitiendo lo que siempre hemos hecho. Entonces no hay ese mejoramiento continuo, ¿no? Entonces acá es un ganar-ganar, ¿no? Eh, que haya eso. Entonces eso también lo estamos ya planteando formalmente. Están habiendo unas reformas a la ley de minería y estamos pidiendo que se incluya también esta parte que es sumamente primordial. O sea, si hay investigación, hay desarrollo de tecnología, el país camina. Si no, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho. Entonces, también es otro punto que es importante desde el punto de vista académico, que el Estado tiene que impulsar estas iniciativas, ¿no? Porque al fin y al cabo se beneficia el Estado ecuatoriano porque hay más tecnología, las empresas porque les ayudan a solucionar como es, los problemas que tienen, y la academia pues fortalece a todo su personal, ¿no? Porque se vuelven investigadores a solucionar problemas bastante críticos, ¿no? Eso De sería, acuerdo Dani. contigo. René, tú eres una de las personas que mejor conoce la minería en Ecuador, con un perfil bastante importante, interesante y de verdad que te felicito por toda esa formación que has tenido y que siempre te has caracterizado por estar ahí, ¿no? En el sector minero, en el sector energético y sin duda eres uno de los líderes en el sector minero más importante que tiene el Ecuador. Seguramente estás muy joven también, así que seguramente te veré en posiciones de alta importancia como ya la tienes y que seguramente desde el gobierno también en un futuro le aportarás mucho más al Ecuador, a las comunidades y todo esto. Y hago esta introducción porque me gustaría que también hagamos una mirada prospectiva, ¿no? Hemos hablado sobre la situación actual del Ecuador desde muchas aristas durante el desarrollo de esta entrevista, pero me gustaría saber también, tú que conoces el tema de las comunidades, de las universidades, de la inversión extranjera, del potencial geológico que tiene el Ecuador, ¿te atreverías a decir cómo ves tú, digamos, la minería del Ecuador, conociendo también el contexto político del gobierno? ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años en el Ecuador? ¿Qué intuyes, digamos, con la minería en tu país? Bueno, yo creo que vamos a empezar el 2026 con algunos retos, por decirte, el proyecto Llurimawa, y tiene que darse ya la subasta, está valorado en un valor de 3.000 millones de dólares, que ya hay muchas empresas ya senior, que son mineras, que están interesados en este proyecto, de hacer una subasta a través de ENAMI-EP, ¿no? Porque ese proyecto pues es del Estado ecuatoriano a través de la empresa eh, minera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un paso que nos va a dar eh, una mirada hacia esos 20 años. Creo que Guarinza también está ya en su etapa final ya de la parte de evaluación económica. Creo que en estos 2 años tiene que eh, sacar su licencia para la explotación y firmar el contrato con el Estado ecuatoriano. Creo que también eso nos va a dar no solamente a 20 años, ¿no? O sea, a desarrollar. El proyecto Cangrejos también que está en 2 etapas, que también ellos ya tienen su licencia, tienen su contrato de explotación, entonces simplemente es avanzar con ese proyecto. Y el proyecto también Cascabel, de Imbabura, ¿no? También un proyecto que está, uno en subterránea, que es Alpala, y el otro que va a ser a cielo abierto, ¿no? Entonces, mira, todos estos descubrimientos son bastante potenciales, ¿no? Creo que con estos antecedentes, el Ecuador va a convertirse en un país minero porque requiere y tiene el recurso. Simplemente tenemos que encaminar, ayudar al Estado ecuatoriano a crear una política estatal para
no solamente a 20 años, a los 50 años, ¿qué va a pasar? Porque todos estos yacimientos en estas primeras etapas tienen potencial más de los 30 años para explotar. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da simplemente esa posibilidad de hacer ya una política, por lo menos unos 50 años, tener como es estructurado, cómo se va a desarrollar todos estos proyectos que te mencioné. Creo que también esto lo hemos tocado en lo que es gran minería, pero también hay oportunidades en la pequeña minería. Entonces, nosotros tenemos aquí en lo que es pequeña minería, hay muchos distritos mineros que han sido invadidos de manera ilegal. Lo voy a decir de manera ilegal, es cuando ustedes no tienen ningún permiso, ¿no? Porque también hay minería que tiene su título, pero no tienen su licencia ambiental y el permiso del uso del agua. Entonces también ellos serían semi-legales, se podrían, pero no cumplen todo eso, pero ya están explotando. Entonces, creo que un trabajo importante es de trabajar con las que ya tienen su título minero, que están legalizados por esa parte, pero ayudarles o darle las facilidades como Estado para que saquen sus permisos ambientales y cumplan los 3 requisitos que se necesita para ya hacer la explotación. Y bueno, acá, ahorita también en el Ecuador, en esta parte, hay muchos distritos mineros que son ilegales, que no tienen título minero, no tienen ninguna relación, ¿cierto? A eso le llamamos nosotros acá ilegal. El que tiene ya un título minero, a ese ya se lo considera legal, ¿no? Pero al ilegal se ha tratado de tener conversaciones, ¿no? Los ilegales de la comunidad, especialmente para minería artesanal, que casi se considera en nuestra ley de minería, pero el Estado ha sido muy tajante, ¿no? Nosotros no podemos legalizar algo ilegal. Y algo ilegal relacionado con estos grupos, pues, de los GDO, que está acá, ¿cierto? En nuestro Ecuador un problema bastante complejo, pero al final y al cabo el gobierno se ha sido muy tajante, ha dicho, no se va a regularizar a esa actividad en esas zonas, ¿no? Por estos conceptos que tienen. Y otro punto importante también que ahí hay concesiones mineras de gran minería en esta zona, ¿no? Entonces, tampoco el Estado puede legalizar algo que ya está concesionado. Para eso tienen que cumplir estos requisitos, como te decía, cuando una empresa grande, de gran minería, hay un procedimiento para legalizar a los mineros artesanales, pero que son legales, pero no a los ilegales. Entonces, creo que tienen esas barreras y ahí, hoy por hoy, esa incertidumbre, pues, que presiona que los legalicen a los ilegales. Entonces, creo que con este antecedente, a 20 años, contestando la pregunta, creo que el Ecuador va a estar compitiendo ya con otros países, por lo menos ya con unas 6 minas a gran escala. Ok, muy interesante, René, todo lo que nos comentas sobre la minería de Ecuador. De verdad que muchas gracias por esta entrevista y aprovecho nuevamente para hacerte la invitación al congreso que estamos organizando en la Universidad de La Guajira, que tendrá lugar el próximo año. Tú sabes que el tiempo pasa rapidísimo, en septiembre, a finales de septiembre. Seguramente coincidiré contigo en el Expominas nuevamente en mayo en Quito, si Dios me lo permite, para seguir conversando sobre toda esta temática tan interesante y un tema que converge, ¿no? El desarrollo de la minería en Colombia y en Ecuador, y que ojalá también puedas acompañarnos acá en Riohacha para compartir tus conocimientos con la comunidad minera colombiana, con los estudiantes, con los profesores y con todos los interesados del sector en Colombia, porque de verdad que ese conocimiento que tú tienes sobre la minería ecuatoriana y latinoamericana en general es muy interesante y he disfrutado mucho esta entrevista. René, para terminar, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes, a esos jóvenes, yo diría, de
14, 15, 13 años que se están comenzando a interesar por el sector minero en el Ecuador. ¿Qué mensaje le podrías tú decir a ellos? Ellos les gustan este tipo de temas, están un poquito escépticos porque a veces les están vendiendo como que un mensaje equivocado. ¿Qué le dirías a esos muchachos? Bueno, primero agradecerte, Dani, y pues para mí será un gran honor y privilegio estar acompañándote en un tema que tú me lo pidas, que yo lo domine y compartir a la comunidad minera, ¿no? Creo que ese también es parte de un profesional que compartir sus conocimientos que lo ha ido adquiriendo durante los años. Mi mensaje para los chicos sería que primero que estudien, ¿cierto? Que ellos se apasionen por este sector de la minería. No solamente es para ingenieros de minas, tenemos que verlo desde la perspectiva como industria. Entonces, si yo quiero trabajar primero como ingeniero de minas, como ingeniero geólogo, está bien, lo hacer, pero yo puedo estudiar, ¿cierto? Medicina ocupacional y trabajar en una minera. Puedo estudiar abogado y trabajar en una minera. Puedo trabajar metalurgia y trabajar en una minera. Puedo estudiar ingeniería química y trabajar en una minera. Puedo estudiar electricidad, electrónica, mecánica y trabajar para la industria minera. Entonces, si nosotros queremos tener esa parte, la ingeniería de minas es muy apasionante. Tiene muchos retos, tiene mucha ingeniería, tiene mucha innovación y también, lo más importante, que también es muy remunerada por esa. Entonces, también es una carrera que también económicamente vale la pena estudiarla para nosotros, después de terminar, recuperar toda esa inversión que lo han hecho nuestros padres para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias nuevamente y quiero aprovechar también, Dani, desearte una feliz Navidad y cuando hay ese compromiso, mira, mañana estamos 24 y lo estamos grabando este programa, sin importar, porque sentimos esa pasión que nos mueve, ese cariño hacia nuestra minería, ¿no? Y no solamente, pues, en este sentido, y lo vamos a transmitir, pues, también directamente el día de hoy, ¿no? Que estamos haciendo las cosas como deben ser. Sí, precisamente este es un canal de YouTube que no tiene, es sin ánimo de lucro, simplemente con la intención de impulsar la minería en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Latinoamérica en general y promover esas prácticas de minería sostenible, amigables con el medio ambiente, impulsando la tecnología, la innovación y que estamos en favor de la minería, de una minería responsable, acompañando a las comunidades y de eso se trata, ¿no? De generar también a través de este canal de YouTube contenido en favor de la minería para que la comunidad en términos generales también conozca todo lo bien que se está haciendo y todo eso que tú nos comentaste de manera muy interesante sobre la minería del Ecuador. Muchas gracias, René, por este espacio y nos estaremos viendo por ahí en muchos más escenarios próximamente. Que estén muy Muchas bien. gracias, un abrazo.